Hola, buenas, estimados, estimadas, mi nombre es Cristian Carreño. Ahora vamos a hacer un segundo video en el cual vamos a crear una página web, ¿sí? Y esta nos va a redireccionar a otra página web, ¿sí? Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar My Site el proyecto, mi sitio. En la solución se llama My Site, entonces el proyecto que se va a crear dentro se va a llamar Presentation. Recuerden seleccionar aplicación web ASP.NET Framework. Vamos a colocar un proyecto vacío. Vamos a crear entonces una estructura de carpetas, igual que el video anterior. App, agregar nueva carpeta, site, css, sorry, se tiene que estar al mismo nivel de la app, js y image o imágenes. Ya, vamos a crear entonces dos páginas web, ¿sí? Vamos a agregar acá un nuevo elemento, vamos a elegir formulario web, vamos a crear un index. Y vamos a crear un home. Ya, ahora para seleccionar cuál va a ser la página con la que se va a inicializar el servidor de aplicaciones, vamos a colocarlo en propiedades y vamos a buscar en web y especificar la página, ¿sí? Vamos a ir a esta zona, presionamos, buscamos dentro de site y seleccionamos index. Ya, le damos a guardar todo y con eso ya se debiese desplegar esta página por sobre esta, ¿sí? Ya, en esta página vamos a crear un, un formulario re simple, ¿sí? Vamos a colocar aquí frm-login, ¿sí? Y vamos a definir ciertos elementos. Más adelante vamos a darle algún tipo de orientación u orden. Vamos a colocar label, id, lbl, username, run at server. Vamos a crear otro componente, ese es un label. Vamos a crear un textbox, una caja de texto, txt-username. Ojo con los nombres de los componentes ASP, ¿sí? No pueden tener guión, ¿sí? Así que yo los separo con guión bajo y le doy una nomenclatura de tres letras que definen el componente que estamos ocupando. LBL son los labels, TXT, textbox. Más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Más que nada es por un orden. Voy a copiar esto, lo voy a pegar y le voy a cambiar los nombres. Si necesito crear otra caja de texto, sí, vamos a colocarle LBL pass y vamos a colocar TXT
pass. Aquí va a decir password. Sí, vamos a crear también un botón. Vamos a colocar aquí un sp. Un sp.botón. Vamos a dar un id también. Igual a ptn login. Run at server. Text. Login. Y después vamos a crear una propiedad de una acción para que realice este botón, ¿sí? Vamos a compilar esto, vamos a desplegar. Y vamos a ver lo que llevamos desarrollado. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una página web, ¿sí? Que debiese poder, pudiésemos poner un usuario y una password, ¿sí? Y hacer un login. El login realmente no está haciendo nada porque no estamos programando la acción, ¿sí? Vamos a modificar algunas cosas, ¿sí? Primero vamos a agregar un título aquí, esto se va a llamar login. Login my site. ¿Sí? Y vamos a crear una acción, ¿sí? Para ese botón, ¿sí? Entonces, ¿esto dónde debe agregar? Voy a colocar stop. Esto debe agregarse en el controlador del index, ¿sí? Aquí, ese es el controlador del index, ¿sí? Vamos entonces aquí a colocar on click. Apretamos, colocamos igual y seleccionamos crear nuevo evento. Y nos va a crear el evento btn login click, ¿sí? Si nos vamos acá, aquí está el método, ¿ya? ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder realizar ciertas acciones, eh, ¿sí? Para redireccionar hacia una página X, ¿sí? Por mientras vamos a redireccionar sin hacer ninguna validación. Vamos a colocar response.redirect y vamos a colocar la página a la cual vamos a redireccionar, que se llama home.aspx. ¿Sí? Vamos a modificar el home y vamos a agregar un mensaje en el home que diga sitio en construcción. Sí, y el for también lo vamos a modificar el ID frm for. Entonces vamos a guardar, vamos a desplegar de nuevo. Ya, entonces como no hay validaciones de por medio acá, esto va a ejecutar un redireccionamiento. Nosotros si presionamos el botón debiese redireccionarnos a el sitio en construcción. Sí, de hecho ahí cambió la ruta, dice home. Vamos a cambiar igual aquí el texto del title. Entonces tenemos ese redireccionamiento. Entonces cada botón que creemos puede realizar una acción, ¿sí? O un evento. Y este evento es ejecutado acá, ¿sí? Entonces podemos pasar ciertos parámetros, ¿sí? De hecho podemos obtener la información del label, del textbox, ¿sí? Y vamos a obtener la información para hacer una validación re sencilla, ¿ya?
de un usuario. ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá en el controlador una validación, ¿sí? Y vamos a determinar, poner stop, voy a colocar un sí, si el textbox user, por eso es importante esta nomenclatura de con tres letras, ¿sí? Porque si yo coloco txt ya sé que todos los textbox van a empezar con ese nombre y van a salir listados de todos los textbox, ¿sí? Si yo coloco lbl guión bajo van a salir todos los labels. Si coloco btn van a salir todos los botones, ¿sí? Entonces es más fácil orientarse al programar. Vamos a colocar txtuser equals, no, text, en la propiedad text está la información ingresada en el textbox. Ponemos equals, ¿ya? Y vamos a colocar, no sé, supongamos admin, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta evaluación? ¿Sí? Bueno, en este caso no debiese tener ninguna porque el text debiese estar siempre en blanco, ¿ya? Pero si es otro objeto, nosotros debiésemos siempre validar siempre contra una constante y después contra una variable, ¿ya? Porque puede darse algún tipo de null pointer exception, ¿sí? Venir en nulo el objeto o el elemento y se nos cae. Así que yo utilizaría esto a la inversa. Coloco primero la constante y esa constante la comparo contra mi variable. Entonces vamos a validar que sea admin y la contraseña sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y debiese estar en el textbox paso, ¿ya? Punto text. Si ambos son iguales, vamos a redireccionar. Si no pudiésemos lanzar un mensaje de error, después lo vamos a agregar, ¿sí? Entonces vamos a realizar esto primero. Vamos a darle play. Y si yo coloco login, no hace nada. Si yo coloco admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, me debiese redireccionar correctamente, ¿sí? Ahora esto hay que modificarlo porque debiese verse como password, ¿sí? Entonces vamos a tener que modificar aquí la propiedad del textbox. Hay una propiedad que me permite cambiar. Aquí está, esa propiedad, text mode. Si damos a actualizar, ahora ustedes escriben admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí no se ve ya el texto, ¿sí? Ojo, igual esto no es seguro, ¿sí? Ustedes dicen, si yo aprieto F12, ¿sí? Quiero ver, no sé, el campo, ese campo, voy a inspeccionar ese elemento, ¿sí? Aquí dice type password, ¿sí? Si yo llego y cambio text, aprieto enter, se ve todo. Entonces, ¿qué debiésemos hacer ahí? Bueno, esto no lo vamos a ver ahora, pero debiésemos hacer o sea, cifrar, ¿sí? Cifrar. Debiésemos encriptar. Debiésemos encriptar la contraseña ya una vez puesta, ¿sí? Para que vaya encriptada, ¿sí? Para que nadie pueda leerla. Voy a volver el valor a password. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a modificar esto, vamos a embellecerlo un poco a través de un CSS. Entonces vamos a crear agregar, vamos a colocar un nuevo elemento.
Nuevo hoja de estilo. Hoja de estilo, te voy a poner respawn. Sí, 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 sí. Sí, vamos a agregar algunas propiedades. Entonces vamos a crear un nuevo CSS. Sí, vamos a colocar ciertas medidas para que esto sea responsivo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Qué creamos? Una página web, ¿sí? Configuramos esa página dentro del proyecto propiedades, o sea, dentro del proyecto presentation en propiedades, ¿sí? Ahí sale la página cual va a iniciar. ¿Qué más hicimos? Creamos dos páginas web, cada una tiene un controlador, ¿sí? Es el controlador de home, ese es del index. En el home no tenemos nada agregado, ¿sí? Y esto está en el index, ¿sí? Cada vez que hacemos clic sobre un botón, ¿sí? Si no se redirecciona a una página específica, la llamada o el envío, ¿sí? Va a ser a la misma página, ¿sí? Entonces vamos a estar llamando a la misma página y eso se llama postback, ¿sí? Y nosotros podemos en el page load, cada vez que se carga, verificar si es aquí en ese método, verificar si es una llamada de la misma página o es una llamada por otro tipo de medio hacia el recurso, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, ¿qué más hicimos en el formulario? Así que todavía no tiene un orden, ¿sí? Está todo sin una orientación específica, ¿sí? Está todo montado uno al lado del otro. Estamos creando un formulario de ingreso y validando que los usuarios y la contraseña sean admin y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y ahora vamos a agregar un estilo que nos va a permitir tener un poco de que sea un poco responsivo, ¿sí? Entonces vamos a aquí colocar una clase de CSS para que se hereden los componentes, ¿sí? Y va a tener un width de 100%. Sí, vamos a tener un float left y vamos a agregar un padding button para que tenga un espacio entre cada una de las filas que vayamos creando de 5 píxeles. Además vamos a determinar que cada elemento de tipo input, específicamente los textos y los passwords,
los select, que son las listas, tengan cierta orientación. Si va a tener un tamaño máximo de 97%, va a tener un border radius. Entonces esto va a permitir redondear la esquina de la caja de texto. Vamos a tener una altura específica de 25 píxeles. Si quieren la pueden agrandar. Vamos a definir también un color para el borde de la caja de texto. Vamos a colocar un píxel, un píxel sólido. Vamos a definir un color celeste a través de código hexadecimal. Sorry, me moví de espacio. 83 CF. Vamos también a colocar un color para la letra, que va a ser el mismo que tiene definido el borde. Vamos a colocar vamos a mostrar todos los textos en mayúscula. Falta poner un punto y coma en el de arriba. Text transform uppercase. Vamos a ocupar el WebKit Font Small. WebKit Font. Me equivoqué. Le vamos a poner anti-aliased. Vamos a elegir una fuente, ¿sí? Voy a colocar roboto. Si no está esa, va a ir por la helvética Neue. Y si no encuentro esa, va a ir por el Arial. Y si no, por la Sans Serif. Esas son las propiedades de la fuente. Vamos a poner WebKit Font Smoothing Anti-aliased. ¿Qué más vamos a definir? Vamos a definir decimos definir las columnas. Vamos a definir aquí columnas. Col 100. Col 100 va a tomar el 100% de la columna. Entonces 100%. Y además va a hacer un float left para que puedan acoplarse cada una de las nuevas columnas que se van a agregar. Vamos a hacer el de 75%. El de 50. Después si necesitamos agregar más, podemos agregar más. El de 50. Y el de 25.
Entonces vamos a definir un elemento para que podamos modificar este tamaño, ¿sí? Cada vez que se posee un tamaño específico de píxeles. Entonces vamos a colocar que max white max white 500 450 píxeles y un main white de 150 píxeles. Entonces, si tenemos esa cantidad de píxeles, vamos a reestructurar todas las columnas, ¿sí? Vamos a redefinir las columnas. Entonces, cuando la pantalla sea entre 450 píxeles y 150, vamos a redefinir las columnas y todas van a tener el mismo tamaño, ¿sí? Entonces vamos a poner que todas tengan, que ocupen el 100% de la columna, ¿sí? Entonces esto va a permitir que se monten una encima de otra, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar esto para mejorar el formulario. Entonces nos vamos a ir acá, vamos a definir otra clase. Se me olvidó una clase que es container. Vamos a colocar aquí contenedor, y vamos a definir un máximo de tamaño para el contenedor. Si vamos a colocar un white por dar un número de 150 píxeles, ¿sí? Y vamos a colocar después vamos a definir un color. Vamos a dejarlo así por mientras. O podríamos definir el color al tiro. A ver, white. Vamos a colocar color white y un background color. Y podría ser el mismo color que está acá, que es el de la letra, como fondo. Entonces vamos a ir al index. Vamos a poner nuestro container. Vamos a colocar la clase class container, ¿sí? Y vamos a empezar a definir filas, ¿ya? Entonces vamos aquí a colocar otro div, ¿sí? Y dentro de este div vamos a colocar una fila, la class row, y dentro vamos a definir el class call 50, ¿sí? Entonces vamos a colocar dos elementos en cada fila. Entonces este label va a ir acá en esta fila y este texto va a ir en esta fila. Entonces vamos a repetir el mismo patrón para que tengan el mismo orden. Vamos a crear otra fila. Entonces yo copio el div row con su call y vamos a borrar los componentes que están acá y vamos a reemplazarlos por los que quedaron acá. ¿Sí? Vamos a colocar este acá. Vamos a colocar este allá. Y vamos a borrar esto. Se nos cambiaron los nombres, así que vamos a renombrarlo. LBL pass y txt pass. Ya, y por último vamos a crear la misma estructura pero para el botón, y vamos a quitar estos componentes
¿sí? Y vamos a colocar el botón acá. Ya, y vamos a cambiar un poco este tamaño, vamos a colocar 75 y 25 el botón. ¿Sí? Y ¿qué más nos falta? Nos falta hacer el import del CSS creado. Entonces vamos a colocar aquí un link, rel, style, runat server, media, screen y href. Vamos a poner la ruta relativa. Vamos a colocar cs responsive cs. Y con esto debiésemos ver un cambio ya en nuestro. Ya tenemos algunos errores. Vamos a revisar, quizá acá quedó. Ya, yo me equivoqué al definir los nombres. Acá le puse un 2 puntos, no me permite ese campo. Ya tenemos un problema con el link. Falta cerrar. Ese tag lo dejé abierto, no lo cerré. Ya, entonces voy a actualizar esto. Y ahí tenemos el username, ¿sí? Falta el color y falta eso. No sé por qué quedó mal dimensionado. No me acuerdo si que lo puse dentro. Si está dentro. Row this. Ah, ya, porque esto es un botón. El botón no hicimos la propiedad dentro del CSS de los botones, ¿sí? Solo de las cajas de texto. Y aquí debiésemos colocar un espacio, creo. sp. Ya vamos a modificar, entonces vamos a agregar aquí los botones. Vamos a agregar un botón verde. Entonces vamos a colocar acá punto row, punto green button, punto input, o sea, no punto input, vamos a colocar aquí que sea un type submit, ¿sí? Que esos son los botones. Entonces vamos a definir acá las propiedades para que el botón quede verde y tenga un espacio específico. White 97%. Vamos a colocar un border radius. Entonces para que se vea redondeado de 4 píxeles. Vamos a colocar una altura de 25 píxeles. Vamos a colocar todo en mayúsculas. Text transform uppercase. Vamos a poner la letra de color blanco. Vamos a quitar los bordes. Pueden dejarlo si quieren. WebKit. Entonces vamos a copiar esto que está acá, que tiene que ver con cómo se va a ver la letra, cómo se va a ver la fuente, si en realidad, para que tenga la misma forma visual. Entonces vamos a apretar aquí Enter, vamos a ver si es que realmente funcionó. Ya, ahí se modificó, ¿sí? ¿Por qué no se cambió el color? Nosotros colocamos que tendría que estar en on row y tendría que tener la propiedad green, tendría que estar dentro de un green button de la clase green button. Entonces aquí está dentro de la clase row,
pero no está dentro de la clase green button, ¿sí? Pero sí está dentro el submit. Vamos a ver si es que podemos modificarlo aquí visual. Después vamos a ir al código, a ver si con esto se arregla. Ahí se arregló, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en nuestro código. Vamos a ponernos acá y agregar aquí otra clase, ya que vamos a tener más de una clase dentro de un elemento web, ¿ya? De CSS. Y vamos a guardar. Creo que me faltó el color green porque está viéndose plomo. Entonces nos vamos a ir a acá y vamos a definir el color. El background me faltó. Entonces vamos a colocar background. Vamos a colocar background color. Vamos a definir el verde. Vamos a colocar 4CAF50 punto, punto y coma. Vamos a apretar enter. Y ahí está el botón verde, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa nos está ocurriendo? El contenedor, este bloque que está acá, ¿sí? No está coloreado, si falta que esté coloreado. Dice esto es coloreado. Entonces vamos a ir acá, container, container, background color. De hecho ahí están los otros textos, pero no se ve porque este fondo no se está viendo. Está extraño esto, que estoy olvidando. De ahí cambió esta de acá, pero sigo teniendo un problema porque este contenedor debe ser el envoltorio de todo esto y solo está colocando eso ahí. Quizás tengo mal cerrado un tag. Ya todo está dentro de container. En el class. Vamos a poner un border radio al contenedor para ver qué está haciendo. Border un solid, un pixel solid flow. Después le vamos a cambiar el color solo para verificar que ya, el contenedor solo está siendo ocupado por eso, ¿sí? Entonces falta una propiedad, creo que es float left, para que estén dentro del, del contenedor de ese bloque. Ahí sí, ahí está el bloque. ¿Sí? De hecho, si yo hago esto, lo achico, cuando llega a los 450 píxeles, ahí recién se achica. ¿Sí? Y hay que modificar algunas cosas.
Eso tiene que ver con los tamaños. Por eso se ve así. Ya vamos a modificar este tamaño. Voy a colocar 550. Voy a colocar que sea el max y. Vamos a definir también. ¿Qué cosa se está viendo extraña? El label. Vamos a tener que darle propiedad al label para que se ajuste y se vea de una forma decente. ¿Sí? Los labels creo que crean un span dentro de el código. Son span. ¿Sí? Entonces vamos a tener que crear la clase SS con el span para que se vea más ordenado. Vamos a redondear el contenedor. Vamos a colocar 4 píxeles para que se vea redondeado esa esquina, ¿sí? Los bordes. Vamos a crear el span que les dije. Entonces, dentro del row vamos a crear row, no, row span. Vamos a darle un tamaño máximo de manera porcentual. Vamos a colocar un white 97% y vamos a colocar un color que vamos a definir el white y vamos a definir este mismo comportamiento, ¿sí? Vamos a quitar el borde sólido que le pusimos al contenedor para que no se vea. Ya, y ahí tenemos algo un poco más ordenado, ¿sí? Entonces ahí sí hacemos esto, se vuelve responsivo y se ajusta, ¿sí? Ustedes pueden colocar más propiedades, ¿sí? Ahora esto debe estar ordenado, no está centrado. Si coloco el otro contenedor como este, un left, vamos a ver si es que colocamos la propiedad en el form de manera directa. Margin auto. Vamos a ver si es que se centra el contenedor. No, no se centra. ¿Dónde debiese colocar esa propiedad? No se está centrando. Vamos a modificar. Ya después vamos a arreglar esto del margin porque no se ordena. Ya, entonces vamos a dejar pendiente. Sí, pero ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos una orientación al formulario, ¿sí? Creamos nuestro propio CSS responsive, ¿sí? Creamos un contenedor, el row, creamos una clase para los span o todos los labels que estén dentro de un row, de una fila, ¿sí? De esa propiedad tenemos, o de esa clase, tenemos también definido cómo van a ser los componentes dentro de las filas, que son de tipo text y de tipo password y select, que son las listas desplegables, o combo box. Tenemos definido también los botones, si definimos un botón eh, eh, verde, más adelante vamos a definir uno rojo, ¿sí? Va a tener la misma
característica, lo único que va a cambiar el color. ¿Sí? Y definimos las columnas. Tenemos columnas de 100%, 75%, de 50%, de 25%. ¿Sí? Y también reescribimos para que se empiecen a acoplar todas una sobre otra, se monte una sobre otra. ¿Sí? Cuando son de 450 píxeles la página o el dispositivo que esté viendo esta página, si tiene menor resolución, se va a ajustar la pantalla. ¿Sí? Si hacemos esto y lo checamos, creo que con F12, ¿dónde sería el tamaño de la pantalla? Ah, de hecho aquí estamos con un dispositivo móvil. No recuerdo dónde cambiarlo. Ya, ahí se ve normal y aquí se ve como si fuera un dispositivo móvil. ¿Sí? Creo que aquí le pueden cambiar las propiedades. Sí, le pueden cambiar. Entonces ahí lo agrandé mucho más. Si le colocamos 500 por 600, ahí ya debe estar de forma normal, ¿sí? Así, ya. Falta centrarlo, eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver que si ponemos, si lo ponemos minúscula, ahí pasó, ¿sí? Si quieren pueden quitarle esa propiedad de que sea con mayúscula esto, solo para el login, porque pueden ser con minúscula o con mayúscula los usuarios y las contraseñas. Aquí pueden entrar a confusión, ¿ya? Pero así más adelante pudiésemos tener todo en un formato mayúscula para validar, ¿sí? Para que tengamos todo de forma visual con el mismo formato, ¿ya? Si es que lo desean. Entonces, resumen, mejoramos el formulario, ¿sí? Eh, entonces, esta clase consistió en crear un formulario, ¿sí? Un formulario web a través de ASP. ¿Sí? Utilizamos también lógica en el controlador, si no se acuerdan. Voy a poner stop a esto. En el controlador del index redireccionamos, ¿sí? Y colocamos cierta validación para hacer cierta lógica, ¿ya? Y a través de los CSS embellecimos nuestro formulario, ¿ya? ¿Qué nos faltó? ¿Sí? Colocar algún tipo de mensaje de error, ¿sí? Porque si yo no ingreso, no sale nada. Entonces nosotros pudiésemos colocar acá o definir un message, ¿sí? Un mensaje de error. Aquí pudiésemos definir otro componente, ¿sí? Que se llame message. Entonces vamos a definir un mensaje de error. Vamos a definir que utilice el 100% de la fila. Vamos a definir las mismas propiedades de color. Sí, y vamos a colocar un color de fondo, un background color. Y vamos a agregar este elemento como, como label, sí, como un label. Voy a colocar entonces acá, voy a copiar esto, agregar otro row, otra fila, que va a ocupar el 100%. Y vamos a colocar un label
borrar esto a ASP. ASP label. Le vamos a dar un ID. Le vamos a poner LBL message error. Vamos a dejarlo en blanco. Entonces vamos a definir este valor como vacío, ¿sí? Cuando se cargue la página. Entonces vamos a colocar aquí en cualquier momento va a estar vacío. Vamos a colocar lbl message error.text, siempre va a estar vacío, y vamos a definir la propiedad de CSS en vacío, ¿sí? Entonces no va a tener nada, pero cuando salga algún tipo de error vamos entonces a sobreescribirlo. Vamos a usuario contraseña incorrecta. Vamos a colocar aquí el CS de error. Aquí quizá vayamos a tener que ajustar el estilo. Vamos a ver cómo se muestra esto. Ahí dice usuario y contraseña incorrecta, ¿sí? Inspeccionar elemento. Vamos a colocar algunos padding para que se vea como un cuadro más grande. Y se ve un poco más grande. Vamos a colocar padding left. Podría haber puesto padding con todas las propiedades, pero ya. Y vamos a colocar un radio, no, un order radius 4 píxeles. Vamos a ver si es que podemos orientarlo al medio. No se orienta al medio, pero sí que hago un cuadro un poco más ordenado.
Vamos a dejarlo así por mientras. Vamos a poner ese flat right para que ocupe un mayor volumen. Y vamos a tener que modificar un padding porque está quedando muy ocupado el elemento de allá. Ese es el right. Quizás no necesitamos colocar un padding allá. Padding right. El left se necesita. Quizás si achico un margin. No, todo. Vamos a dejarlo así. Me queda un poco más ordenado. Entonces agregamos con minúscula en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo redirecciona bien y si agregamos algo mal, nos sale el mensaje. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos finalizado la clase 2, que consistía en crear un login que nos permitiese navegar hacia otra página web. ¿Sí? Vamos a ver la otra clase, el concepto de master page o plantilla web. ¿Sí? Y vamos a crear un menú dentro de ese master page para ver cómo nos funciona o para qué sirve crear un master page, ¿sí? Una página maestra. Eso es todo por hoy día.